Tenemos un grupo de marcadores reumatológicos importantes que tenemos que saber dominar para todos los steps, tanto para Step 1 como para Step 2 CK, como para el Step 3. Estos marcadores hay que tenerlos en nuestra mente todo el tiempo. Y cuando hablamos de marcadores reumatológicos, resulta que es muy posible, por ejemplo, cuando vamos a diagnosticar lupus, que no haya un marcador típico que nos diga esto es lupus netamente. Pero generalmente agrupamos un grupo de cosas, valga la redundancia, que nos hace dar a entender que ese paciente está con lupus. Primer punto, todo paciente que le sospechemos un lupus o alguna enfermedad reumatológica, le hacemos unos ANAs. Si los ANAs son positivos, no es diagnóstico de nada, pero nos están indicando y nos dicen que ese paciente sí tiene una enfermedad inmunológica. Si los ANAs son negativos, eso nos dice que el paciente definitivamente no tiene enfermedad inmunológica. Por lo tanto, los ANAs se hacen importantes para determinar ese factor que nos dice que ese paciente está cursando posiblemente con un lupus o con alguna enfermedad inmunológica. Ahora, en ese orden de ideas, nos aparecen una cantidad importante de marcadores. Voy a hablar primero de los 7 marcadores más importantes, tanto para el Step 1, como para el Step 2 CK, como para el Step 3. Y después hablamos de unos secundarios. Y resulta que esos 7 marcadores los agrupo en 3 enfermedades. Hablamos del lupus, hablamos de la artritis reumatoidea y hablamos de la esclerodermia. Si entendemos esas 3 patologías con sus marcadores, se nos hace fácil todo. Hay 3 marcadores para lupus, hay 2 marcadores para artritis reumatoidea y hay 2 marcadores para esclerodermia que se hacen importantísimos para el examen. Nos van a salir preguntas de eso tanto en el Step 1 como en el Step 2 CK como en el Step 3. Para lupus hablamos de 3 marcadores. Hablamos de los ANA, hablamos de los double strand DNA y hablamos de las antihistonas. Importantísimo los 3. Resulta que cuando tú tienes unos ANAs positivos, eso te indica de que hay una enfermedad inmunológica, pero no te diagnostica lupus. Resulta que los double strand DNA son muy buenos o son muy enfocados para la nefritis lúpica. Entonces aquí en los double strand DNA hablamos de nefritis lúpica. Y resulta que las antihistonas son muy buenas en respecto a nuestro examen para decir que el paciente tiene un drug-induced lupus, es decir, algún medicamento que le está induciendo lupus. Y ahora, después a través del curso hablaremos de eso. Drug-induced lupus. Importante eso. Entonces, cada que te hablen de los ANA, de los double strand DNA o de los antihistonas, vas a pensar en lupus. Y recuerda, los double strand DNA van más para nefritis lúpica y los antihistonas van más para eventos que hacen drug-induced lupus, es decir, medicamentos que me pueden inducir lupus. Y en ese orden de ideas, empezamos a pensar en la mnemotecnia MQ-HIPS. Y después hablaremos cuáles son los medicamentos que inician por estas letras que nos pueden hacer el drug-induced lupus. Cuando hablamos de artritis reumatoidea, tenemos que pensar en 2 marcadores. El factor reumático, básicamente, como que su mismo nombre nos lo dice, el factor reumático, como que su nombre mismo en sí tiene implícito artritis reumatoidea. Pero piensa siempre en el siguiente, los anti-CCP, que son los citrulinados, high yield.
Muy preguntado en los 3 exámenes. Citrulinados, piensa en artritis reumatoidea. Perfecto. Ahora para esclerodermia, resulta que tenemos dos, la esclerodermia localizada y la esclerodermia sistémica. Resulta que para la esclerodermia localizada hablamos más de CREST, el síndrome CREST. Y para la sistémica vamos a hablar de otro marcador. Resulta que para CREST hablamos de los anticentrómero. Anticentrómero. Y para los sistémicos, o para la esclerodermia sistémica, hablamos más de los topoisomerasa. Y resulta que, ¿qué nos significa CREST? Calcinosis, Raynaud, telangiectasias, esclerodermia y esophageal dysmotility. Es decir, tenemos problemas de la peristalsis del esófago. Entonces podríamos tener hipercalcemia, el Raynaud, podríamos tener problemas esofágicos, podríamos tener problemas de esclerodactilia y podríamos tener telangiectasias. Siempre que nos hablen de CREST, básicamente nos están hablando de las iniciales de toda la patología sindrómica que causa esta situación. Resumo, tenemos para nuestros 3 steps, Step 1, Step 2 CK y Step 3, pensar siempre en 3 patologías para asociar los marcadores reumatológicos de estas 3 patologías. Lupus, artritis reumatoidea y esclerodermia. En lupus siempre vas a pensar en ANAS, vas a pensar en los double strand DNA y en las antistonas. Recuerda, double strand DNA es más para nefritis lúpica. Recuerda que los antistonas nos indican que posiblemente ese paciente está haciendo un lupus secundario a algunos medicamentos. Y esos medicamentos más importantes para el examen, asócialas con MQ-HIPS. Ahora, artritis reumatoidea, piensa en el factor reumatoideo y piensa en los citrulinados, los anti-CCP, citrulinados para artritis reumatoidea. Y cuando hablamos de esclerodermia, piensa en 2 puntos, el CREST o la sistémica. En CREST, piensa que siempre estás hablando de los anticentrómero. Básicamente, CREST también te inicia con la C. Anticentrómero, CREST. Y cuando es sistémica, piensa en los topoisomerasa. Importante esto, muy preguntado en todos los exámenes del USMLE.